Ella se rió de mi vestido. Mi hija, Sofía, en su boda, frente a todos, señaló el satén azul claro que usé en mi propia boda, el que adapté a mano para ese día, y dijo con una risa afilada: Dios mío, mamá, sacaste eso de una tienda de segunda mano. La gente rió, un murmullo que cortó como vidrio. Las damas de honor, con sus copas de champán, soltaron risitas disimuladas, y la futura suegra, con una ceja arqueada, dejó escapar una sonrisa burlona. Me quedé ahí, de pie, aferrando mi pequeño bolso plateado como si fuera lo único que me mantenía anclada al suelo. Sentí mis mejillas arder, un calor que subía desde mi pecho hasta mis sienes, pero no lloré. No grité. No le pregunté cómo pudo decir eso sabiendo que yo había pagado casi cada detalle de esa boda, desde el vestido que llevaba hasta las notas de la banda que tocaba de fondo. En cambio, sonreí. Una sonrisa pequeña, firme, que no llegó a mis ojos, como una máscara que había aprendido a usar tras años de soportar. Luego, discretamente, tomé mi teléfono. Antes de esa risa, antes de la humillación que se clavó como una espina, antes de la llamada que cambió el rumbo de mi vida, mi existencia era sencilla, tranquila, tejida con propósito. Mi nombre es Elena Vargas, y crié sola a mi hija, Sofía, desde que tenía 7 años. Mi esposo, Miguel, fue arrancado de mi lado por un cáncer de páncreas que no dio tregua. Fue rápido, cruel, como si la vida hubiera decidido borrar una página sin aviso. Un día estábamos en la mesa de la cocina, planeando un viaje a la costa de Nayarit, riendo sobre si llevaríamos una sombrilla o nos dejaríamos quemar por el sol. Al siguiente, yo sostenía su mano en una habitación de hospital, rodeada de máquinas que pitaban como un coro fúnebre, mientras las enfermeras susurraban en el pasillo. Perder a Miguel no fue solo perder a mi esposo, fue perder mi brújula, mi refugio, la voz que me decía que todo estaría bien. Pero tenía a Sofía, mi niña de ojos grandes y rizos rebeldes, cuya voz temblorosa me decía: todo estará bien, mamá. Esa voz, frágil pero decidida, fue mi salvavidas en los meses oscuros tras el funeral. Nos convertimos en un equipo, dos almas heridas tratando de coser una vida nueva con los retazos que nos quedaban. Trabajé como costurera desde nuestra casa modesta, una cabaña de 2 habitaciones en un barrio tranquilo de las afueras de Guadalajara. Cosiendo vestidos de novia, trajes de graduación, faldas para misas dominicales, mis manos se movían con la precisión de quien sabe que cada puntada cuenta. No era un negocio próspero, pero era constante. Cada peso que ganaba iba a lo esencial: la renta, que siempre parecía subir un poco más de lo que podía estirar, la comida, que a veces era solo arroz con frijoles cuando los clientes pagaban tarde, y, sobre todo, el fondo para la universidad de Sofía. No quería que ella cargara las limitaciones que yo enfrenté, que tuviera que elegir entre comer y soñar. Sofía era brillante, con una chispa que iluminaba cualquier habitación. Ambiciosa, aguda, siempre con un plan. Cuando era pequeña, se sentaba a mi lado mientras cosía, con un cuaderno donde fingía tomar pedidos. «Costuras Elena, ¿en qué puedo ayudarle?», decía con una voz cantarina, imitando a una secretaria de película. Nos reíamos hasta que nos dolía la panza, y yo le alborotaba el pelo, diciéndole: «Algún día tendrás tu propia empresa, mi amor». Cenábamos juntas cada noche, un ritual sagrado. Sopa los lunes, con zanahorias cortadas en estrellitas para hacerla sonreír. Pasta los jueves, con salsa de tomate que ella ayudaba a revolver. Los viernes, hacíamos desayuno para la cena: hotcakes en forma de corazón, tocino crujiente, jugo de naranja servido en vasos de vidrio que eran de mi madre. Era nuestra forma de decir que, aunque el mundo fuera duro, nosotras teníamos este pequeño universo de dos. Guardé todo lo que Sofía me dio, cada tarjeta escrita con crayones, cada dibujo de nosotras tomadas de la mano bajo un sol gigante, cada nota que decía: «mejor mamá del mundo», y que encontraba en mi delantal cuando ella creía que no miraba. Esas cosas eran mi tesoro, más valiosas que cualquier joya. Cuando fue aceptada en la universidad, en una carrera de administración de eventos en la Ciudad de México, lloré sola en la cocina por 1 hora. No de tristeza, sino de un orgullo tan grande que no cabía en mi pecho.
La vi estrechar la mano del oficial de admisiones, con esa sonrisa confiada que siempre tuvo, y pensé, lo logramos. Cada noche sin dormir, cada factura pagada con monedas contadas, cada vestido cosido hasta que mis dedos dolían, todo valió la pena por ese momento. Se mudó a los 18, con una maleta llena de sueños y una promesa de llamarme cada fin de semana. Al principio, cumplió. Luego, las llamadas se volvieron mensajes, las visitas en festivos se acortaron, los cumpleaños pasaron con un texto rápido, te quiero, ma, ocupada, luego. Hablamos. No me quejé. No quería ser la madre que ata a su hija con culpa, que le corta las alas por miedo a quedarse sola. Quería estar orgullosa, aunque a veces, en las noches más silenciosas, me preguntaba si ella aún me veía como algo más que un recuerdo lejano. Cuando me dijo que se casaría con Daniel, un asesor financiero que conoció en su empresa, sentí una mezcla de alegría y pérdida. Me llamó por vídeo desde su apartamento en la ciudad, radiante, agitando su mano izquierda para mostrar un anillo que brillaba bajo la luz. Propuso en un globo aerostático, mamá, en Valle de Bravo, dijo, sus ojos como estrellas. ¿Puedes creerlo? Sonreí, aunque mi conexión era lenta y su imagen se congelaba. Claro que sí, mi amor. Sería un tonto si no lo hubiera hecho. Al día siguiente, llamó de nuevo, su voz más seria pero cálida, mamá, quiero que seas parte de todo. Esta boda es nuestra. Creí cada palabra. Me lancé de lleno. Estuve ahí cuando eligió el lugar, una hacienda en las afueras de Cuernavaca, con jardines de bugambilias y luces colgantes que parecían estrellas atrapadas. Pagué el depósito, sacando dinero de mis ahorros sin dudar. Estuve cuando probó su primer vestido, un diseño de encaje que le hacía ver como si flotara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me miró, es perfecto, ¿verdad? Asentí, con un nudo en la garganta. Es perfecto, como tú. Ofrecí pagar el vestido, los arreglos florales, la banda. Es tu día, dije. Sin compromisos. Cada paso del camino, di más de lo que tenía, tiempo, dinero, pedazos de mi corazón. No lo hacía por gratitud, sino porque quería que Sofía sintiera lo que yo no tuve en mi boda, una celebración sencilla en un juzgado con Miguel, sin flores ni música, pero llena de amor. Quería que ella fuera celebrada, amada, rodeada de belleza. Decidí coser mi propio vestido, no porque no pudiera comprar uno, sino porque quería llevar algo con alma. Usé el patrón de mi vestido de boda, el que llevé hace 30 años, ajustado para mi cuerpo actual, con satén azul claro que me recordaba los amaneceres en el campo y las mañanas de domingo con Sofía, cuando éramos solo nosotras y una taza de chocolate caliente. Cosí cada detalle a mano, encaje en las mangas, un dobladillo que caía con suavidad, puntadas que eran como promesas. Cuando se lo mostré a Sofía, en una videollamada rápida, apenas lo miró. Bonito, dijo, con un tono que podía ser cansancio o desinterés. Lo dejé pasar. Estaba estresada, me dije. Las novias siempre lo están. No quería ser un problema, ni una carga. Ahora, mirando atrás, me pregunto si ese fue mi primer error, confundir su silencio con respeto, su distancia con madurez. Pensé que hacía lo que las madres deben hacer, dar todo, esperar nada, absorber los golpes sin quejarme. Pero, ¿alguna vez me vio realmente? La mujer que ridiculizó en su boda no solo llevaba un vestido viejo, llevaba 3 décadas de amor, sacrificio, silencio. Y esa mujer, aunque nadie lo sospechara, había tenido suficiente. El primer indicio de que algo estaba mal llegó un jueves de abril, cuando Sofía me invitó a la ciudad para una prueba final de vestido. Te va a encantar, dijo por teléfono, su voz llena de entusiasmo. Tiene ese toque clásico que siempre mencionas. Tomé el tren temprano, con un almuerzo empacado en mi bolsa de tela y un suéter que ella me regaló por mi cumpleaños el año anterior, uno de esos regalos genéricos que compras cuando no sabes qué más dar. La boutique era un sueño minimalista, con paredes blancas, espejos altos y un aroma a lavanda que parecía costar más que mi renta. Una joven con una libreta me recibió en la entrada. ¿Es usted el contacto financiero de la señorita Sofía? Parpadeé, desconcertada.
Soy su madre, dije, con una sonrisa tensa. La chica asintió, sin inmutarse. Por supuesto, por aquí. Sofía salió de detrás de una cortina de terciopelo, envuelta en un vestido moderno, sin nada de clásico. Era una silueta ajustada, con destellos que capturaban la luz. Estaba deslumbrante. «Guau», dije, mi voz suave, sincera. «Es increíble. Cariño». Ella se giró hacia el espejo, admirándose desde cada ángulo, y sin mirarme, le dijo a la estilista: «No te preocupes, no usará ese vestido que me mostró. Le encontraremos algo más apropiado». Sentí un nudo en el pecho, como si alguien hubiera apretado un tornillo dentro de mí. «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de sonar casual. Ella agitó la mano, como espantando una mosca. «Ese azul, mamá, es una boda, no un baile de disfraces». Reí, aunque el sonido salió roto, como una cuerda de guitarra mal afinada. «Es solo un vestido», dije. Iba a ajustarlo más. La estilista, incómoda, carraspeó y cambió de tema, pero el momento quedó suspendido, como una nota discordante que nadie quería reconocer. En el tren de regreso, no podía dejar de pensar en sus palabras, en el tono despectivo, en cómo me descartó sin siquiera mirarme. No era lo que dijo, sino la facilidad con la que me redujo a una nota al pie en una historia que ella estaba reescribiendo. Me dije que no debía exagerar. Todas las novias se vuelven cortantes bajo presión, ¿no? Tal vez no lo quiso decir así. Tal vez yo era demasiado sensible. Sofía siempre tuvo opiniones fuertes, una herencia de Miguel, que podía convencer a cualquiera con una sola mirada. Yo, en cambio, siempre fui la que evitaba conflictos, la que suavizaba las aristas para mantener la paz. Pero la semana siguiente, la señal de alerta se volvió más clara, como una bandera roja ondeando en un campo que no quería ver. Estábamos en su apartamento, finalizando el plano de asientos para la recepción. Bueno, ella lo finalizaba, yo estaba ahí para ayudar, lo que en realidad significaba asentir mientras ella hacía clic en hojas de cálculo en su laptop. Daniel estaba presente, medio escuchando, desplazándose por su teléfono con esa expresión de quien está físicamente ahí pero mentalmente en otro planeta. Noté algo extraño en la pantalla. Mi mesa, donde me sentaría, estaba en una esquina lejana, cerca de la puerta de la cocina, lejos de la mesa nupcial. «Sofía», dije, señalando la pantalla, «es aquí donde me quieres». Apenas levantó la vista. «Es solo logística, mamá. Necesitamos las mesas de la familia inmediata cerca de la pista de baile». Fruncí el ceño, confundida. «Pero yo soy familia inmediata». Hubo una pausa, un segundo de vacilación que sentí como un pinchazo. «Bueno», dijo, «los padres de Daniel están trayendo muchos invitados de fuera, y tenía sentido organizarlo así». Las palabras cayeron como piedras, no porque quisiera ser el centro de atención, sino porque asumí que estaría lo bastante cerca para ver su sonrisa, para escuchar los votos, para sentir que era parte de su día. En cambio, me habían relegado a un rincón, como un mueble que no combina con la decoración. No discutí. «Claro», dije, forzando una sonrisa. «Como quieras». Ella sonrió, pero era la sonrisa de alguien que acaba de cerrar un trato con un proveedor, no la de una hija mirando a su madre. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi máquina de coser, en el cuarto que había sido mi refugio desde que Miguel se fue. La tela de mi vestido estaba ahí, el satén azul claro extendido como un lienzo a medio pintar. Lo toqué, pero no cosí. El tacto de la tela se sentía diferente, más frío, como si hubiera absorbido la indiferencia de Sofía. No toqué la aguja, solo me quedé ahí, mirando la máquina, dejando que el silencio respondiera a las preguntas que no me atrevía a formular. ¿Cuándo había comenzado esto? ¿En qué momento mi hija empezó a verme como una carga, como un accesorio que debía ser manejado en lugar de honrado? Intenté convencerme de que no era personal, que era el estrés de la boda, que Sofía estaba abrumada. Pero en el fondo, sabía que algo se había roto, que esta boda no era una celebración de nuestro vínculo, sino una exhibición de su nueva vida, una en la que yo no tenía un lugar definido, solo el rol de la mujer que sostenía el marco mientras ella
pintaba el cuadro. Los pequeños momentos comenzaron a acumularse, cada uno como una puntada mal dada que deshacía el tejido de nuestra relación. No fue una gran traición, no al principio. Fue sutil, casi educado, lo que hacía difícil nombrarlo. Dejé de ser mamá y me convertí en Elena, no con el cariño con el que a veces los hijos dicen tu nombre, sino con el tono que usas para referirte a alguien que ya no encaja en tu narrativa. Sofía lo decía al hablar con los proveedores, Elena se encarga de eso, como si fuera una asistente contratada. En la degustación de pastel, cuando la hermana de Daniel preguntó quién manejaba las finanzas, Sofía rió, oh, mi mamá. Es de la vieja escuela, aún usa chequera. Todos rieron, un coro de risitas que me envolvió como una red. Sonreí, aunque no usaba chequera desde hacía años. Gestionaba mi negocio desde una laptop nueva que compré con mis ahorros hace 2 Navidades, una que elegí con cuidado, con un programa de contabilidad que aprendí a usar viendo tutoriales en Internet. Pero Sofía no lo sabía, o no le importaba. Era como si me hubiera arrancado del nido cálido que construimos juntas y me hubiera colocado en un estante, una reliquia de sacrificio materno, mejor observada desde lejos. Si ofrecía una opinión, la descartaba con un, ya tenemos a alguien para eso. Si preguntaba algo, parpadeaba lentamente, como si mi curiosidad fuera un inconveniente. Mamá, así se hacen las cosas ahora, decía, con un tono que no era cruel, pero tampoco amable. No pedía controlar la boda, solo quería sentir que pertenecía, que mi presencia importaba. El golpe más duro llegó en la reunión con la florista, en un showroom lleno de arreglos que parecían sacados de un cuento. Sofía explicaba su visión, tonos neutros, eucalipto, nada de colores anticuados como el rojo o el amarillo. La florista, una mujer amable llamada Clara, me miró con una sonrisa. ¿Llevará un ramillete o un corsaje? Antes de que pudiera responder, Sofía interrumpió, oh, no, ella no está en el cortejo. El silencio que siguió fue breve pero pesado, como si el aire se hubiera detenido. Clara me lanzó una mirada comprensiva, pero negué rápidamente con la cabeza. Claro que no, dije, forzando una sonrisa. Estaré en la audiencia, orgullosa. Pero la verdad era que no lo sabía. Había asumido, tal vez ingenuamente, que tendría un rol, aunque fuera pequeño, que caminaría en el cortejo, que sería parte de ese momento, incluso si era solo un paso silencioso. No buscaba el protagonismo, solo quería un lugar. Esa noche, en casa, me senté con una taza de té de manzanilla, mirando el corsaje que había pedido en secreto, rosas violetas, un guiño al bouquet que llevé en mi boda con Miguel. Lo diseñé pensando que sería mi pequeño secreto, una chispa de alegría en medio del torbellino de la boda. Ahora se sentía ridículo, como un dibujo infantil llevado a una reunión de adultos. Incluso Daniel, con quien siempre tuve una relación cordial, comenzó a tratarme con una condescendencia que no había notado antes. No te preocupes, Elena, dijo un día, cuando pregunté por los autobuses para los invitados. Todo está bajo control. Y me dio una palmadita en la mano, como si fuera una anciana confundida que necesitaba ser calmada. No era crueldad, pero tampoco respeto. Eso fue lo que me desgastó, la lenta, persistente eliminación de mi lugar, mi presencia, convertida en una sombra, un cheque con pulso. Empecé a pasar menos tiempo en la ciudad. Cuando Sofía me escribía, era por cuestiones prácticas, un depósito que necesitaba confirmar, una entrega que debía recoger, un plazo que se acercaba. Rara vez era un, ¿cómo estás, mamá?, o un, ¿quieres venir a comer? No insistí. No quería añadirle estrés, me repetía. Pero la verdad era más difícil de tragar, tenía miedo de confirmar que mi hija ya había decidido que no era importante en esta nueva etapa de su vida. El vestido que estaba cosiendo quedó a medio terminar, colgado en un maniquí en el cuarto de costura. No podía tocarlo. Cada vez que pasaba por él, era como mirar un recuerdo que ya no me pertenecía, un eco de una promesa rota. Comencé a llevar un cuaderno, no un diario, porque nunca fui de escribir mis sentimientos en páginas perfumadas. Era solo un cuaderno de espiral, barato, donde anotaba fragmentos, observaciones, momentos que me hacían pausar.
escribí sobre el plano de asientos, la reunión con la florista, cada vez que Sofía decía, Elena, en lugar de mamá. No sabía por qué lo hacía. Tal vez necesitaba convencerme de que no estaba imaginando el cambio, de que algo precioso se me escapaba de las manos y necesitaba pruebas de que alguna vez estuvo ahí. O tal vez, en el fondo, ya sabía lo que venía y necesitaba aferrarme a mí misma antes de que me desvaneciera por completo. La cena de ensayo fue en un restaurante italiano en las afueras de la ciudad, un lugar encantador con luces suaves, manteles blancos y meseros que parecían conocer tu nombre al final de la noche. Debería haber sido una celebración, una noche cálida llena de risas para cerrar los meses de planificación y estrés. Pero para mí, se convirtió en un momento que nunca olvidaré, no por las razones que esperaba. Pasé todo el día ayudando con los preparativos finales, recogiendo las tarjetas de los nombres, revisando los horarios de los autobuses, asegurándome de que las habitaciones de hotel para los invitados de fuera estuvieran listas. Sofía no me lo pidió directamente, pero cuando ofrecí mi ayuda, asintió con esa mirada de quien dice, está bien, hazlo. Lo hice con gusto, porque eso hacen las madres, ¿no? Llegué temprano al restaurante, queriendo sentir que encajaba. Llevé el vestido que había estado trabajando durante semanas, el satén azul claro, con encaje nuevo en las mangas, cosido con una precisión que solo viene de años de práctica. No era un diseño moderno, ni glamoroso, pero era mío, cargado de memoria y amor. Entré al comedor privado, respiré hondo y sonreí a los rostros familiares, tíos, primos, amigos de Sofía que apenas reconocía, rostros nuevos de la vida que ella había construido en la ciudad. Todos estaban sentados, charlando, riendo, con copas en las manos. Me quedé cerca de la puerta, insegura de dónde ir. Nadie me saludó de inmediato. Finalmente, Sofía me vio y señaló, mamá, hay un asiento allá, al final de la mesa, junto al puesto donde los meseros dejaban las jarras de agua. Caminé lentamente, pasando por Sofía y Daniel, por las damas de honor y los amigos, hasta llegar a la silla. Nadie levantó la vista, nadie dijo una palabra. Me senté, ajustando mi bolso en el regazo, y sentí los bordes de mi sonrisa comenzar a deshilacharse. Justo antes del postre, Sofía se levantó y golpeó su copa con una cuchara. El murmullo se apagó, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Quiero agradecer a todos por estar aquí, comenzó, su voz clara y confiada. Mañana es el gran día, y no habría sido posible sin el apoyo de tantas personas increíbles. A Daniel, mi roca, gracias por estar a mi lado. A su familia, que me acogió como si fuera suya. Los aplausos llenaron la sala. Continuó, agradeciendo a las damas de honor, al coordinador de eventos, incluso al primo adolescente de Daniel que había recogido algo de última hora. La gente rió, levantó copas, brindó. No me mencionó. Ni una palabra. Pensé, ingenuamente, que lo guardaría para el final, que habría un momento especial, un reconocimiento, por pequeño que fuera. Pero en cambio, se giró hacia mí con una sonrisa que no era cálida, sino burlona, como quien comparte un chiste interno. Y mamá, dijo, haciendo una pausa para que todos miraran. Veo que usaste el vestido. Las cabezas se giraron, los teléfonos capturaron el momento. Es casi legendario en la familia, añadió, riendo. Lo usó en su boda y en cada evento de la iglesia desde entonces. Las damas de honor rieron, tapándose la boca con las manos. Daniel soltó una risita, sacudiendo la cabeza como si estuviera soportando una vergüenza encantadora. La madre de Daniel, sentada cerca, arqueó una ceja con una sonrisa que era más juicio que diversión. Me congelé. El comedor, que hace un minuto era cálido y lleno de vida, se volvió frío, afilado, como si cada risa fuera una aguja pinchando mi piel. Miré mi vestido, el que había cosido con tanto cuidado, el que llevaba mis recuerdos de Miguel, de nuestra boda, de las noches en que soñé con este día para Sofía. Sentí mi cuerpo enfriarse, como si la sangre se hubiera detenido en mis venas. No me estaba elogiando, me estaba exhibiendo, convirtiéndome en la broma de la noche. Forcé una risa, pequeña, apenas audible,
el tipo de risa que das cuando el chiste es sobre ti y no quieres arruinar el momento para los demás. Sirvieron el postre, un flan decorado con una hoja de menta, y la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Pero yo no continué. Me quedé ahí, mirando el flan intacto, sintiendo el encaje de mis mangas rozar mi piel, un roce que ahora me irritaba, como si el vestido ya no me perteneciera. El peso de la tela era insoportable, como si cargara no solo el satén, sino cada esperanza que había puesto en ese día. Me quedé hasta el final de la cena, porque eso es lo que hago, quedarme, soportar, sonreír. Posé en las fotos grupales, abracé a la abuela de Daniel y le dije que se veía hermosa, elogié las flores, agradecí a los meseros. Luego, cuando todo terminó, salí al estacionamiento y me senté en mi auto por 20 minutos. No lloré. No hablé. Solo me quedé en la oscuridad, el vestido arrugado bajo el cinturón de seguridad. Preguntándome cuándo mi hija dejó de verme como alguien a quien honrar y comenzó a verme como alguien a quien manejar, o peor, a quien ridiculizar. Ese fue el momento en que algo dentro de mí comenzó a romperse, no con un estallido, sino con un crujido silencioso, como una tela que se desgarra lentamente por una costura débil. La mañana de la boda, desperté antes del amanecer. Apenas había dormido, mi cuerpo tenso, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos que no podía acallar. El vestido colgaba en la puerta del armario, su satén azul claro capturando la luz tenue de la lámpara. Ahora llevaba un peso que no tenía antes. Había sido un símbolo de amor, de memoria, un puente hacia el pasado que atesoraba. Pero después de la noche anterior, se sentía como un disfraz, algo que me habían obligado a ponerme para interpretar el papel de la madre. Tonta en una obra que no escribí. Lo planché despacio, con movimientos deliberados. Hay algo en cuidar la tela que calma el alma, incluso cuando está rota. Mientras el vapor subía, me repetía, hoy es su día, no lo arruines. No hagas que esto sea sobre ti. Pero las palabras sonaban huecas, como un mantra aprendido de memoria pero ya sin fe. Me vestí, me maquillé con cuidado, me recogí el cabello en un moño bajo, me puse el broche de plata y nácar que Miguel me dio en nuestra boda, el único pedazo de el que llevé ese día. Era un broche sencillo, pero para mí era un talismán, un recordatorio de que alguna vez fui amada, vista, valorada. Al llegar al lugar, una hacienda bañada por la luz del sol, nadie me saludó. Los invitados paseaban por los jardines, charlando, riendo, con copas de jugo en las manos. El fotógrafo capturaba a las damas de honor en el césped, todas en vestidos color marfil, con sonrisas perfectas. Sofía estaba en el centro, radiante, intocable, como una reina en su corte. Estaba de espaldas a mí, ajustando su velo, y no se giró. Me quedé ahí, sosteniendo mi bolso, sintiéndome como una extraña en un evento al que había dado todo. Una coordinadora, una joven llamada Ana, me vio. Oh, estás aquí, dijo, con una sonrisa profesional. La madre de la novia, ¿verdad? Asentí. Te llevo a tu asiento, la ceremonia empieza pronto. No me llevó al cuarto de la novia, no me dio un momento con Sofía, solo a mi asiento, como si fuera cualquier invitado. La seguí por una entrada lateral, por un pasillo lleno de cajas de flores y cables desordenados, hasta el salón principal. Las sillas estaban alineadas en filas. Perfectas, decoradas con cintas blancas. Mi asiento estaba 3 filas atrás, junto a una ventana con corriente que hacía temblar mi chal. Estaba lejos del altar, tan lejos que apenas podía distinguir los detalles del arco de flores. Me senté, ajustando mi bolso en el regazo, y esperé. Me dije que estaba bien, que no era personal, que el lugar tenía sus reglas, que Sofía estaba ocupada. Pero en mi corazón, sabía que no era cierto. Cada excusa era un intento de proteger una verdad que ya no podía ignorar, yo no era parte de su día, no de la manera que había soñado. La ceremonia comenzó con una melodía suave, un cuarteto de cuerdas que llenó el aire. Los invitados se levantaron, un murmullo de expectación. Me quedé sentada un segundo más, viendo a Sofía caminar por el pasillo del brazo del padre de Daniel. No del mío. No había un lugar para mí en ese paseo, ni en los votos, ni en el momento en que se miraron con promesas que yo no ayudé a escribir.
Cuando intercambiaron anillos y el aplauso llenó la sala, aplaudí suavemente, mecánicamente, como si mis manos actuaran por su cuenta. Cuando el oficiante los declaró esposos, sonreí, pero dentro de mí algo estaba quieto, apagado, como una vela que se consume sin llama. Después de la ceremonia, los invitados se dirigieron al patio para tomar canapés y champán. Me quedé al margen, observando desde la distancia mientras Sofía y Daniel posaban para fotos, rodeados de risas y flashes. Alguien me dio una copa de champán, fingí beber un sorbo, sosteniéndola como un accesorio para no parecer fuera de lugar. No sentía como si estuviera celebrando. Sentía que quería desaparecer, que mi presencia era un error que nadie notaba. El golpe final llegó cerca de la mesa de aperitivos, donde escuché sin querer a un grupo de amigas de Sofía. Oí que su mamá canceló 2 pruebas de vestido, dijo una, con tono de chisme. Tal vez está avergonzada. Otra rió. No, solo tiene ese vestido raro que hizo ella, ¿verdad? Es un poco intensa. No sabían que estaba detrás de ellas, o tal vez no les importaba. Sus palabras se clavaron como agujas, no por lo que decían, sino por lo que confirmaban. Yo era un chiste, incluso para los extraños que no conocían mi historia. Dejé mi copa en una bandeja, pasé por los meseros, por el plano de asientos que me había relegado, por las fotos enmarcadas de Sofía y Daniel. Encontré un pasillo tranquilo en la parte trasera del lugar, lejos del bullicio. Saqué mi teléfono. Dudé solo un segundo en el que me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Luego abrí el correo con la factura del catering, aún no finalizada, y marqué un número. Hola, soy Elena Vargas, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Quiero cancelar la entrega de hoy. La mujer al otro lado dudó. ¿Está segura, señora? El contrato. Sí, entiendo, interrumpí. No hay otro proveedor. Está bien. Confirme por email. Colgó tras una pausa. ¿Segura? Sí, dije, y la palabra salió como un voto. No era venganza, no era mezquindad. Era la comprensión de que había financiado una celebración donde me habían reducido a nada, a un cheque sin rostro, a una madre que no merecía un lugar en la mesa. Si iba a ser invisible, elegiría dónde y cómo desaparecer. Salí del pasillo, crucé el patio sin mirar atrás. Vi a Sofía una última vez, riendo con sus damas, el sol brillando en su vestido. Vi a los invitados, ajenos al cambio que acababa de ocurrir. Me subí a mi auto y me fui, no con rabia, sino con un silencio que había ganado, un silencio que era mío, no un castigo para ellos. No conduje a casa. No sabía a dónde ir. Terminé en un paradero viejo a unos kilómetros, un lugar olvidado entre 2 carreteras largas, con una máquina expendedora que zumbaba y mesas de picnic torcidas bajo el sol de la tarde. Estacioné bajo un roble grande, bajé las ventanas y apagué el motor. El silencio era ensordecedor, pero no opresivo. Toqué el broche en mi vestido, el de plata y nácar que la madre de Miguel me dio, que él me puso con dedos torpes el día de nuestra boda. Era lo único de él que llevaba, un ancla de un tiempo en que fui vista, amada, no como una carga, sino como un hogar. Lo desprendí, lo sostuve en mi palma, su peso ligero pero significativo. Ojalá hubieras estado hoy, susurré al auto vacío. Tal vez sabrías qué decir. Me quedé. Así, inmóvil, una figura en satén azul, el maquillaje corrido por el calor, la tensión, el peso de lo que no podía nombrar. Debía estar brindando, sosteniendo la mano de mi hija, celebrando su felicidad. En cambio, era una mujer en un estacionamiento, demasiado avergonzada para llorar, demasiado hueca para gritar. El peso de los últimos meses me aplastó, no como una ola, sino como una inundación lenta que subía desde mis tobillos. Pensé en el plano de asientos, en los comentarios sobre mi vestido, en mi nombre omitido en cada agradecimiento, en cómo financié casi cada detalle de esa boda solo para ser tratada como un añadido. No era el dinero, nunca lo fue. Era el ser borrada, convertida en un eco en un día que debía honrar todo lo que había dado. Saqué un pañuelo de mi bolso y, en cambio, encontré un recibo del catering,
$9,827.50, pagado en su totalidad. Lo miré, los números como una acusación silenciosa. Había dado eso y más, no por obligación, sino porque quería que Sofía se sintiera amada, rodeada de belleza. Y ella había tomado ese regalo, no solo el dinero, sino mi esfuerzo, mi presencia, y lo había retorcido en algo barato, en un chiste para entretener a sus invitados. Sentí vergüenza, no por irme, sino por quedarme tanto tiempo, por esperar, noche tras noche, que ella me viera, que reconociera a la mujer que sacrificó todo por ella. Me bajé del auto, caminé hacia las mesas de picnic. El sol estaba bajo, proyectando sombras ámbar sobre las tablas de madera desgastadas. Me senté en la mesa más lejana, mi bolso a un lado. Hormigas recorrían los bordes, las hojas susurraban en los árboles, un camión pasó a lo lejos, su motor un murmullo grave. Lo vi desaparecer en el horizonte y susurré, ¿a nadie? ¿Y ahora qué? Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. Había pasado 3 décadas dando, cosiendo una vida con retazos y amor, sosteniendo todo con paciencia y fe. Y ahora, en el fondo, estaba sola. Sin esposo, sin hija, solo con los recuerdos de ambos, uno enterrado en la tierra, la otra enterrada bajo capas de resentimiento silencioso y decoraciones nupciales perfectas. Me quedé en ese paradero hasta que las sombras se alargaron, difuminando la línea entre el día y la noche. Finalmente, me levanté, sacudí mi falda y volví al auto. No tenía un plan, no aún, pero incluso en mi punto más bajo, sabía cómo ponerme de pie. Cuando llegué a casa, la cabaña estaba oscura, no por falta de luz, sino por un peso que parecía impregnado en las paredes. El silencio no era pacífico, era cavernoso, como si algo en mí hubiera sido arrancado y dejado vacío. Me quité los zapatos en la entrada, caminé por el pasillo, pasando por las fotos enmarcadas en la pared, Sofía en su primer día de escuela, Miguel y yo en la playa, los 3 en un picnic cuando ella era pequeña. Pasé por el espejo antiguo que los padres de Miguel nos regalaron, por el perchero que se ladeaba después de años de uso. No fui a dormir. Mi cuerpo estaba demasiado cargado de tristeza, mi corazón demasiado lleno de preguntas. Entré al cuarto de costura, mi santuario, el único lugar que nunca cambió. Los frascos de hilo estaban ordenados por color, las telas dobladas en él estante, mi máquina Singer bajo su funda de plástico. Olía a lino, a cera de vela, a tiempo detenido. Quité la funda, pasé los dedos por el metal frío de la máquina, me senté en la silla que se había moldeado a mi cuerpo tras años de trabajo. No lloré. Solo me quedé ahí, respirando, escuchando el silencio, dejando que me envolviera como una tela suave. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, uno que no había tocado en meses, tal vez en un año. Dentro había una caja de zapatos gris, sin etiqueta, con una mancha en la tapa donde algo se había derramado hace tiempo. La saqué con cuidado, como si fuera a romperse, y la puse en la mesa de costura. Dudé antes de abrirla, como si al hacerlo fuera a liberar todo el aire que había estado conteniendo desde la boda. Dentro, ordenados con un cuidado que había olvidado, estaban los tesoros de mi vida con Sofía. Una huella de arcilla que hizo en kinder, con sus dedos pequeños marcados en la superficie. Una servilleta arrugada con su primer intento de escribir en cursiva, la palabra, mamá, torcida pero clara. Una flor seca de su primer recital de ballet, cuando me dio un ramo de margaritas y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. Fotos, no de eventos grandes, sino de momentos, Sofía sentada en el césped con un cachorro que encontramos en el parque, riendo con un globo de nieve que le compré en un mercado, las 2 en la cocina, cubiertas de harina, haciendo galletas con formas de estrella. Al fondo de la caja, doblada con cuidado, había una carta. Mi nombre, mamá, estaba escrito en letras brillantes de color morado, la tinta de gel que Sofía amaba cuando tenía 9 años. La abrí lentamente, como si las palabras pudieran desvanecerse si iba demasiado rápido. Querida mamá, comenzaba, te amo más que la luna, las estrellas y todo el cielo. Cuando crezca, quiero ser como tú, porque haces que todo esté bien. Siempre sonríes, aunque estés cansada, y haces mis hotcakes en forma de corazón.
Das los mejores abrazos y los mejores consejos. Espero nunca olvidar cuánto te amo. Con amor, Sofía. Pede cuando me case, tienes que usar tu vestido azul. Pareces una reina en él. Leí la carta 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque necesitaba absorber cada palabra, dejar que se filtraran en mí como luz en un cuarto oscuro. La apreté contra mi pecho, y por primera vez en semanas, exhalé un suspiro largo y tembloroso. Sofía me había amado una vez, no por lo que hacía, no porque pagara las cuentas o cosiera sus disfraces, sino porque yo era su refugio, su hogar, su mundo. Ese amor se había enterrado. Bajo capas de expectativas, independencia, la dureza de la adultez. Pero la carta no había cambiado. Las palabras seguían ahí, vivas, reales, como las fotos, los dibujos, la huella de arcilla. No había imaginado nuestro vínculo, fue real, tangible, hermoso. Y tal vez, solo tal vez, la madre que hacía hotcakes en forma de corazón, que reía con su hija en la cocina, que soñaba con un futuro donde ambas serían felices, aún estaba dentro de mí. Me quedé ahí, con la carta en el regazo, el vestido azul brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. No me sentía completa, no todavía. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, aunque solo fuera por mí misma. Ese fue el comienzo de algo nuevo, una chispa que no necesitaba explicar, solo alimentar. A la mañana siguiente, desperté antes de que el sol saliera. Por primera vez en semanas, mi pecho no se sentía como si estuviera atrapado bajo un peso invisible. Mis ojos estaban hinchados, pero por el calor de la noche, no por lágrimas. Me paré frente a la ventana de la cocina, mirando hacia el patio trasero, donde el amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado. Era una belleza sencilla, sin fanfarrias, solo el retorno lento de la respiración, del pensamiento, de mí misma. Hice café, no con la urgencia de quien necesita mantenerse despierta, sino con la calma de quien quiere saborear el momento. Me senté a la mesa, mis manos alrededor de la taza, el vapor subiendo como una oración silenciosa. La caja de zapatos seguía en la mesa del cuarto de costura, abierta, como una invitación. No necesitaba volver a leer la carta, sus palabras estaban grabadas en mí, como un bordado que no se borra con el tiempo. Sofía no había sido siempre cruel. Me había adorado, había confiado en mí, había visto en mí un lugar seguro donde podía dejar sus alegrías y temores. No había imaginado esa vida. El mundo la cambió, la endureció, la llevó a un lugar donde el amor se complicó. Tal vez yo también la había cambiado, al darle todo sin pedir nada, al permitir que mi silencio fuera interpretado como permiso. Pero también, me había cambiado a mí misma, al convertirme en una sombra para que ella brillara, al confundir sacrificio con amor, al aceptar la invisibilidad como parte de ser madre. Pero ya no estaba invisible, no para mí. Ese momento, con el café en la mano y el sol entrando por la ventana, fue mi despertar. No fue una explosión de rabia, no una venganza dramática, solo claridad, como cuando limpias un cristal empañado y ves el mundo con nitidez. Era hora de dejar de esperar a que alguien más me viera, a que Sofía me devolviera el lugar que yo misma había cedido. Me veía ahora. Yo era suficiente. Después del desayuno, regresé al cuarto de costura. El vestido estaba ahí, colgado en el maniquí, el satín azul claro brillando bajo la luz del día. No era un símbolo de humillación, como lo había sentido la noche anterior. Era una prenda de supervivencia, una creación que llevaba mis manos, mi historia, mi amor por mí misma. Toqué el dobladillo, sentí la suavidad de la tela bajo mis dedos. Tomé mi alfiletero, no porque tuviera un plan claro, sino porque sabía que necesitaba terminarlo. No para la boda, no para Sofía, no para demostrarle nada a nadie. Para mí. Me senté a la máquina, comencé a coser, el pedal moviéndose con un zumbido familiar, la aguja entrando y saliendo de la tela con un ritmo que era casi meditativo. Terminé el dobladillo, añadí un detalle de encaje en el cuello, pequeños toques que no eran necesarios pero que hacían que el vestido se sintiera completo. Mientras cosía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, calma, pero también poder, no el poder de controlar a otros,
sino el de reconocer mi propia fuerza, mi capacidad para crear algo hermoso incluso cuando el mundo intentaba decirme que no valía nada. Cuando terminé, planché el vestido con cuidado, dejando que el vapor suavizara cada pliegue. Lo colgué en la pared, no en el armario, sino donde pudiera verlo, como un cuadro, una obra de arte que no necesitaba la aprobación de nadie más. Era hermoso, no porque fuera perfecto, sino porque era mío, porque cada puntada era un acto de resistencia, un recordatorio de que aún tenía voz, aún tenía valor. Esa tarde, salí al pueblo. No tenía un propósito claro, solo quería moverme, sentir el aire, recordar que estaba viva. Fui al mercado, compré víveres, tomates maduros, cilantro fresco, una hogaza de pan recién horneada. En un puesto de flores, vi un ramo de girasoles, mis favoritos, con sus pétalos grandes y brillantes. No eran los lirios que Sofía prefería, ni las rosas elegantes de la boda. Eran para mí, y los compré sin dudar. Luego, en un impulso, entré a una cafetería cerca del banco. Pedí un croissant y un cappuccino, me senté junto a la ventana, viendo a la gente. Era la primera vez en años que hacía algo tan simple, sentarme en un lugar público sin propósito, sin correr a una cita, sin pensar en lo que alguien más necesitaba de mí. Observé a los transeúntes, una pareja joven compartiendo un helado, un hombre con un perro grande, una mujer hablando por teléfono con una sonrisa. Una joven, apresurada, cargando una mochila llena de libros, pasó junto a mi mesa y dijo, «Me encanta tu camisa». No me había fijado en lo que llevaba puesto, una blusa que cosí la primavera pasada, de algodón amarillo con flores bordadas en los puños, algo que hice para mí porque me hacía feliz. Gracias, dije, y mi sonrisa fue genuina, no forzada. La hice yo. Ella asintió, sorprendida, y siguió su camino. Ese pequeño intercambio, tan breve como un parpadeo, me llenó de algo cálido, como si el mundo, por un instante, me hubiera devuelto una parte de mí misma. No estaba curada, no completamente. Las palabras de Sofía, la risa en la cena de ensayo, la humillación en la boda, seguían ahí, como una herida que aún dolía al tocarla. Pero por primera vez, ese dolor no definía mi día. No dictaba quién era yo. Estaba comenzando a reclamar mi historia, no como la madre de alguien que había sacrificado todo, no como una víctima de la crueldad de su hija, sino como una mujer que había dado mucho, había perdido mucho, y ahora se estaba dando algo a sí misma. No era una mártir, no era invisible. Era Elena, y eso era suficiente. Los días que siguieron no fueron espectaculares, pero tampoco estaban vacíos. Había un cambio en mí, un hilo suelto que comenzaba a deshacer todo lo que creía saber sobre la maternidad, el sacrificio, el amor. No corrí a confrontar a Sofía, no escribí mensajes crípticos en redes sociales, no conté a la familia lo que había pasado, no quemé el vestido ni borré las fotos de la boda. En cambio, comencé a prepararme para algo, aunque no sabía exactamente qué. Era como si estuviera cosiendo una prenda nueva sin patrón, confiando en que las puntadas me llevarían a algún lugar. Empecé por cosas pequeñas, prácticas, pero cargadas de intención. Abrí mi cuenta bancaria en la laptop, revisé cada factura, cada recibo relacionado con la boda. Los organicé en una carpeta digital, no por rencor, no para lanzar los números a la cara de Sofía, sino porque necesitaba ver, en blanco y negro, cuánto de mí misma había dado a ese día. Los números contaban una historia que nadie más había leído, más de $20,000, cada pago hecho sin queja, cada flor en los centros de mesa, cada tenedor en la recepción, cada silla alquilada, todo financiado por una mujer que fue tratada como una sombra. Pero no se trataba de dinero, nunca lo fue. Era el principio, la idea de que había dado algo sagrado y lo habían convertido en un chiste. Necesitaba trazar una línea, no con gritos ni drama, sino con acción, con la certeza de que podía decidir, que tenía derecho a decir basta. Llamé a la empresa de catering para confirmar que la cancelación había sido procesada. La mujer al teléfono sonó sorprendida, pero respetuosa. ¿Necesita un estado de cuenta para sus registros?, preguntó. No, dije, después de una pausa. Solo necesitaba saber que lo hice. Colgué,
y por un instante, sentí un alivio que no esperaba, como si hubiera soltado una cuerda que me había estado apretando el pecho. Esa misma tarde, tomé otra decisión. Llamé al hospital donde Miguel pasó sus últimos días, un lugar que aún llevaba el eco de su risa y el peso de su ausencia. Hablé con la coordinadora de donaciones, una mujer con una voz cálida que parecía entender sin necesidad de muchas palabras. Quiero hacer una donación en memoria de mi esposo, dije. Para cubrir las comidas de las familias de los pacientes en la unidad de cuidados paliativos, por 6 meses. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Es una contribución muy generosa, señora Vargas, dijo finalmente. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la voz firme. Hace tiempo que debía haberlo hecho. Esa noche, escribí el cheque, sentada en la mesa de la cocina, con la lámpara proyectando sombras suaves en la pared. No era un intento de borrar el pasado, ni de comprar paz. Era una manera de redirigir lo que había dado, de asegurarme de que ese dinero, que no pudo comprar respeto en un salón de bodas, al menos sirviera para nutrir a quienes lo necesitaban, para familias que, como yo, habían aprendido a encontrar fuerza en la pérdida. El siguiente paso fue la casa. Había vivido en esa cabaña por más de 30 años. Cada crujido del suelo, cada marca en las paredes, cada mancha en el fregadero era parte de una historia, la nuestra, la de Miguel, Sofía y yo, pero también la mía, la de una mujer que había construido una vida desde cero. Por primera vez, me permití pensar en no quedarme. No porque odiara la casa, sino porque tal vez era hora de buscar algo que fuera solo mío, un espacio que no estuviera definido por el pasado. No estaba lista para mudarme, pero quería saber qué podía hacer. Programé una tasación, contacté a una agente inmobiliaria, una amiga de confianza llamada Marta, que siempre había sido directa y amable. ¿Estás segura, Elena?, preguntó, no con duda, sino con curiosidad. No lo sé, admití. Pero quiero saber qué opciones tengo. No estaba apresurada, ni siquiera segura de vender. Pero saber que tenía opciones, que podía elegir, era una forma de poder que no había sentido en mucho tiempo. Me imaginé en una casa más pequeña, tal vez cerca de la costa, con un jardín donde pudiera plantar rosas, con una ventana grande donde pudiera sentarme a coser mientras el mar susurraba. La idea era suficiente, un sueño que no necesitaba concretarse aún para darme esperanza. También volví a coser, pero no para clientes, ni para Sofía. Cosí para mí. Empecé con piezas simples, cosas que no tenía que justificar ni mostrar a nadie, una blusa de lino blanco con botones de madera, una falda larga de color azul medianoche, una funda para el sillón donde leía cada noche, con un estampado de pájaros que me recordaba a los que veía en el patio al amanecer. Cada proyecto era un acto de cuidado, un recordatorio de que mis manos aún podía crear algo hermoso, incluso cuando el mundo intentaba convencerme de lo contrario. Cosía sin plazos, sin expectativas, solo el ritmo suave de la tela bajo la aguja, el zumbido de la máquina, el placer de ver algo tomar forma. Una tarde, me encontré en una librería en el centro del pueblo. No buscaba nada en particular, solo quería pasear, perderme entre los estantes. Me detuve en la sección de memorias, atraída por un libro de una mujer que había reconstruido su vida tras un divorcio devastador. Leí el primer capítulo. De pie, junto a una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde. Las palabras resonaron en mí, no porque mi historia fuera igual, sino porque hablaban de pérdida, de redescubrimiento, de la fuerza que viene cuando decides dejar ir lo que ya no te sirve. Lo compré sin dudar, y mientras caminaba a casa, con el libro bajo el brazo, un hombre de mi edad, con una chaqueta de lana y una sonrisa, me dijo al pasar, lindo día, ¿no? Sonreí de vuelta. Sí, dije, lo es. No esperaba nada más, no necesitaba una conversación. Pero el momento me importó, porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía parte del día, del mundo, no solo una observadora. No le conté nada a Sofía de estos cambios. No envié mensajes, no insinué que algo estaba diferente. Estaba ocupada, probablemente en su luna de miel, posando en balcones de algún hotel en Cancún o en la Riviera Maya, bebiendo cócteles con vistas al mar.
Ese era su mundo ahora, brillante, lleno de ruido. Pero el mío, por primera vez en décadas, era mío, solo mío, y en ese silencio no estaba esperando. Estaba transformándome, convirtiéndome en algo nuevo. Una semana después de la boda, llegó el primer mensaje de Sofía, un texto breve, casi cortante. El catering dijo que no confirmamos. ¿Qué pasó? Miré la pantalla, la burbuja azul flotando como una nube incierta. No respondí de inmediato. No había esperado, ni la urgencia de justificarme, ni la necesidad de suavizar su confusión. Dejé el celular sobre la mesa y volví al dobladillo de un vestido de algodón azul marino que estaba cosiendo, el primero que hice para mí en años, sin pensar en cómo se vería en una ocasión especial, solo en cómo me haría sentir al llevarlo. Horas después, otro mensaje llegó: los invitados se quejaron, quedamos muy mal. Me detuve, respiré hondo, y escribí: no iba a pagar para ser humillada. Envié el mensaje y volví a mi costura. No hubo respuesta inmediata.